Cuando hablábamos, ¿no? Que los chimpancés, por ejemplo, hablan con otros chimpancés, se comunican. Los delfines, entre ellos se comunican. Los delfines son racistas con otras razas de delfines. Los chimpancés tienen guerras civiles entre chimpancés. Los hormigueros tienen guerras con otros hormigueros. Es decir, quizás el ser humano tiene su forma de comunicarse hablando con otros seres humanos. Tenemos un lenguaje hablado, por escrito, un lenguaje no verbal, que es de los seres humanos, y es totalmente distinto a, por ejemplo, el de los delfines, el de los chimpancés. Es decir, no hay una posibilidad de comunicación en nuestro propio lenguaje, idioma, incluso el estilo de comunicarse de otra especie animal, como yo sé, los chimpancés, los delfines, pues es como si fueran, es otro estilo de comunicación, otro igual lenguaje no verbal, otra psicología, es otro animal distinto. No hay tanta posibilidad de comunicación real entre los animales, pero hemos visto esos comportamientos, por ejemplo, los delfines, racismo entre los delfines. Los delfines me recuerdan mucho a los psicópatas que son, a lo que se suele decir de la Edad Media, lo salvaje que era la Edad Media, el ser humano en la Edad Media, ¿sabes? Me recuerda mucho a esa vibra no sé si sería verdad históricamente todo lo que se cuenta de la Edad Media o en el cine, o el concepto que se tiene de la época de la Edad Media y el ser humano y lo salvaje que era todo, me recuerda mucho a los psicópatas que son los delfines, muchas veces. Claro, que son racistas entre ellos hay violaciones, los hormigueros entran en guerras con otros hormigueros, los chimpancés en guerras civiles, los animales entre ellos saben también comunicarse entre ellos. Un chimpancé sabe comunicarse con otro chimpancé, aunque no pronuncie palabras como nosotros, los seres humanos, los chimpancés entre ellos se comunican y se entienden. Por eso tienen los mismos comportamientos de los seres humanos, porque los seres humanos somos otra especie animal que hacemos lo mismo. Tenemos guerras entre nosotros. Entre razas y razas de humanos hay racismo, hay violaciones, hay malos actos, buenos actos. Los humanos se comunican entre humanos. Pero todos esos comportamientos están también en los animales, solo que pues, al ser otra especie animal, pues los chimpancés tienen su forma de comunicarse entre chimpancés. El lenguaje no verbal de un gato le entiende otro gato. Pero también es distinto del lenguaje no verbal del perro. El perro, ¿en qué momentos mueve el rabo y en qué momentos mueve el rabo el gato? O sea, el gato, ¿cómo tiene la cola? Si la tiene para arriba, pues es una cosa. O sea, es un lenguaje corporal del gato. Y el perro tiene otro lenguaje corporal y quizás no siempre son el mismo, aunque los dos tengan rabo. ¿Sabes lo que digo? O sea, son estilos de lenguaje, son animales, especies animales. Entre esas especies animales se entienden, se comunican. Pero tienen su propio, como forma de comunicarse. O sea, el ser humano dice palabras y el ser humano tiene un mundo psicológico, una forma de comunicarse de forma verbal o con el lenguaje no verbal que es propio del ser humano y que al ser humano le sirve para otros seres humanos. No le sirve para el perro, por ejemplo. El perro o el gato no pueden hablar con palabras, con los seres humanos no hay una comunicación así, pero igualmente los perros se entienden con los perros. Y los seres humanos con seres humanos, pero todos tenemos los mismos comportamientos de especies animales. Que el ser humano entra en guerra, el chimpancé también tiene guerras civiles. Que el ser humano es racista con otros seres humanos, los delfines también son racistas con otros delfines. Porque somos todos especies animales, pero es que todos los animales que no son seres humanos son más listos, a esto viene lo que te decía ayer, y esto tiene relación con lo que dices tú, porque todos los animales están felices en el bosque. ¿Sabes? El oso este que duerme mucho, siempre se me olvida su nombre. O sea, el oso perezoso. Ese oso siempre está relajado, durmiendo. El panda está tranquilamente comiendo bambú. ¿Sabes? El tigre tiene hambre, busca un ciervo o una cebra y se lo come. ¿Sabes? No pagan por comer comida, no pagan por beber agua, no pagan por vivir, porque entienden todo mejor que nosotros. El ser humano, cuando va 8 horas a matarse a trabajar a algo que odia, está pagando por vivir y por comer, cuando en realidad es una cierta esclavitud que el propio ser humano se ha inventado. Porque si observas la naturaleza, son más listos. Viven en el presente. El pájaro vive en el presente. El chimpancé vive en el presente. Disfruta del presente, el momento presente. Disfruta el oso, el que come bambú es el panda, ¿no? El panda come el bambú, disfruta del bambú, pensará seguramente qué bambú más rico, me cago en la puta. Y luego se echa una siesta y ya está. El panda es más listo, porque el panda ha entendido todo. El planeta Tierra te da alimento, te da agua, te da alojamiento, te da todo. El planeta Tierra te da todo lo que necesitan las especies animales para vivir en el planeta Tierra. El ser humano es una especie animal del planeta Tierra, venimos de la naturaleza y somos como los demás animales, somos animales, pero somos los más tontos. Somos los que más capacidad de estructura tienen para destruir todo o para crear cosas. Pero al mismo tiempo, el ser humano es el único que paga por vivir, el único que paga por comer. Todos los animales tienen esos mismos comportamientos que tenemos todos, los seres humanos. Los delfines son racistas, los chimpancés entran en guerra entre ellos, guerras civiles, son comportamientos que creemos, no, es que el ser humano es el animal más evolucionado, no, porque el ser humano igualmente es como los demás animales,
y se comunica entre seres humanos y tiene ese poder del habla, porque los demás animales también tienen el poder del habla, solo que entre ellos. Y como es su propia comunicación y no concuerda con nuestra especie animal, pues no podemos hablar en nuestro lenguaje con ellos, porque ellos hablan su lenguaje entre ellos. Igual no podemos, pero son también sociedades entre ellos. Los chimpancés, si entran en guerras civiles, es porque hay una especie de sociedad. O sea, los delfines son diferentes sociedades. Son especies animales, pero ellos, los animales, lo han entendido todo mejor que nosotros. Porque nosotros, el ser humano, vive esclavizado. Te tienen totalmente identificado con el DNI y totalmente localizado con el GPS del teléfono. Saben dónde estás y quién eres en todo momento. Y no puedes irte al bosque a vivir porque hay leyes para todo, prohibiciones para todo, para que sigas esclavizado en pagar por todo. Cuando en realidad, vivir en el planeta es gratis. Porque el planeta te da toda la comida que necesitas y todo el agua que necesitas. El planeta te da todo para vivir en el planeta. Porque si hemos evolucionado en el planeta como los demás animales, estamos hechos para vivir en el planeta. Y te da todo. La abundancia en el planeta Tierra de alimento, de comida y de felicidad es ilimitada. Porque ¿qué más felicidad hay que comer una comida deliciosa y disfrutar de esa comida deliciosa con personas a las que quieres y amas y te quieren y aman, y disfrutar de ese momento, con esas personas, de ese momento presente y de una comida deliciosa? Eso es felicidad. Y eso lo viven los animales, y los seres humanos están agobiados porque tienen que ir a trabajar, porque no llegan a fin de mes, porque no sé qué. Y de verdad dicen que el ser humano es el animal más inteligente. Yo creo que es el animal más ignorante. Tanto ignorante de dónde venimos, como ignorante porque al ser ignorante, ignora que es tonto. El ser humano se cree el más listo, y muchas veces creerse el más listo también indica que es tan ignorante que te crees superior a los animales cuando no les observas, no les entiendes y no tienes ni idea. Y crees que eres que respetas a los animales por ser vegano, y en realidad si tú le explicas a un tigre que eres vegano, el tigre te come, porque tiene hambre y quiere carne. No es malo comer carne, porque hasta los animales se comen entre ellos. Tú respetas a los animales, pero los animales entre ellos se comen porque es así. Lo que está mal es esa industria que hay en torno a la carne, que sí que genera mucho maltrato de los animales y mucho sufrimiento. Pero es más que nada esa industria que hace daño a los animales. En realidad comer carne no es malo, porque hasta los animales comen carne. Claro, el ser humano, como es tonto, lo jode todo, y con la industria que ha montado en torno a los animales, pues maltrata a animales, pero no es solo por comer carne, es porque también es maltrato, y eso es lo que está mal de comer carne. La industria, dañina y mala, y irrespetuosa con la naturaleza. Aunque la naturaleza come carne, pero lo hace bien, con respeto. El tigre va y se come a la cebra, o lo que come el tigre, pero si come carne el tigre, pues la mata y ya está. No la tiene en una granja, hinchándola a medicamentos y hormonas para que sea más productivo, y lo maltrata, y lo tiene ahí encerrado en jaulas, y luego lo sacrifica de mala manera. El ser humano hace eso, y come carne, y eso es lo que está mal, hacer eso. El tigre también come carne, no es vegano. Explícale a un tigre que tiene que ser vegano. No, te va a decir el tigre: yo tengo hambre y quiero carne, y me como esta cebra. Pero cojo, la mato y me la como. No la tengo en una granja inflada a pastillas para que sea más productiva. Dile a un oso que respetas a los animales, dile a un oso que es vegano. El oso te va a decir: si me toca los cojones te doy un zarpazo, y si tengo hambre te como. Eso es el oso. ¿De qué manera? Con romantizar la naturaleza. La naturaleza es salvaje y es cruel, pero es bellísima. Claro, los veganos, la gente vegana, te dice todo eso, y te lo dice tomando un café. De esto, ¿cómo se llama la empresa esta mierda de cafeterías de gente pija? No sé, te dice el ser humano que es vegano comiendo una ensalada que viene envasada del supermercado. Te dice el ser humano que es vegano desde la comodidad de una ciudad, una casita. No eres vegano, pero eres tonto, porque no entiendes la naturaleza, no entiendes lo que es vivir en el bosque, no entiendes lo que es ir a hacer vivac al monte y saber convivir con la fauna, entenderte, observarlos. No lo sabes. Si no, defendemos los derechos de los animales, pero lo dices desde una ciudad a todo lujo, tomando un café de eso. ¿Cómo se llaman los cafés? Voy a buscarlo. Starbucks, ¿sabes? Un puto café de Starbucks. Está una señora súper vegana, feminista y todos los istas que quieras. Es súper vegana, madre mía, respeta a los animales. Y te lo dice tomando un café de Starbucks a todo lujo y con la comodidad de una ciudad. No, tú dices que respetas a los animales, pero no les entiendes. Dile a un tigre que respetas y que no comes carne. El tigre te va a comer porque quiere carne. Y si estás tú delante, tiene hambre y quiere carne, te va a comer a ti, por más que tú no comas carne. Porque lo malo de comer carne no es comer carne, es la industria que maltrata a los animales y que les mantiene encerrados con medicamentos, con hormonas para que crezcan y viven ahí en jaulas. Eso es lo malo de comer carne, la industria que se ha creado, que genera mucho sufrimiento animal. Pues si comes carne y es un animal feliz y la has matado con el máximo respeto y que sufra lo mínimo y la has tratado bien y el animal ha vivido feliz, si te comes a ese animal, es la ley de la naturaleza. Y los seres humanos lo hacen igualmente. Porque el tigre te come a la cebra, pero bueno, te la come ya. Te la come ya. No, pues cojones, mira, es crítica social hacia el vegano y hacia el gilipollas del ser humano. Estamos en este planeta, en esta vida, en este ecosistema. Gracias a la madre tierra, la naturaleza, Gaia y su alma bella.
Así se lo pagamos. El puto ser humano, la plaga más odiosa del planeta Tierra, es esta sociedad enferma que enferma y destruye todo lo bueno que la naturaleza nos ha dado. Por favor, que nuestra madre tierra se quite esta plaga llamada ser humano. Por favor, que nuestra madre tierra se quite esta plaga llamada ser humano. Por favor, que nuestra madre tierra se quite esta plaga llamada ser humano. Por favor, que nuestra madre tierra se quite esta plaga llamada ser humano. Estamos en este planeta, en esta vida, en este ecosistema, gracias a la madre tierra, la naturaleza, Gaia y su alma bella. ¡Así se lo pagamos! El puto ser humano, la plaga más odiosa del planeta Tierra, es esta sociedad enferma que enferma y destruye todo lo bueno que la naturaleza nos ha dado. Por favor, que nuestra madre tierra se quite esta plaga llamada ser humano. Por favor, que nuestra madre tierra se quite esta plaga llamada ser humano. Por favor, que nuestra madre tierra se quite esta plaga llamada ser humano. Por favor, que nuestra madre tierra se quite esta plaga llamada ser humano.